Son las 8:52, recibimos en los estudios de RPP al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, quien el día viernes, con una rapidez rara en las instituciones del Estado, ha dirigido un oficio al primer ministro a propósito del proyecto de ley de la reconstrucción. Buenos días, señor Walter Gutiérrez. ¿Qué es lo que ha motivado esa premura en su reacción ante un proyecto de ley? Bueno, dos cosas. Primero, que el día de hoy se va a discutir en el Congreso en una sesión extraordinaria este proyecto, y segundo, porque no tenemos tiempo que perder, y en ese sentido el Ejecutivo pues marcha muy bien, porque la idea es crear un organismo que pueda rápidamente reconstruir, y las demás instituciones no podemos estar a la saga de esa... Tiene tres objeciones, básicamente, ¿no? Sí, tres. ¿Cuáles son, por favor? A ver, escuchamos. Bueno, con atención. La primera de ellas es que esta norma es una suerte de supernorma. ¿Por qué es una supernorma? Porque literalmente la norma establece que si hubiera una antinomia, dice, o sea, una contradicción entre esta norma y todas las demás normas... Prima por encima de la ley del Poder Ejecutivo, la ley de gobiernos locales y regionales, la Contraloría, etcétera, etcétera. A ver, está bien que se cree un organismo ejecutivo, porque sabemos los laberintos burocráticos, las moras burocráticas que existen en nuestro Estado, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque creando esta institución generemos competencias, habilidades, memoria institucional para que cada vez que hay un desastre no se cree un organismo. Entonces ese esfuerzo hay que hacerlo. ¿Usted cree que debe haber una especie de organismo modelo que superviva en el tiempo? Lo que creo es que este organismo, junto con las municipalidades, los gobiernos regionales, junto con el Ejecutivo y junto con los ministerios, deben ir ganando experiencia en la prevención y gestión de los desastres. Porque lo que nos ha sucedido justamente porque no tenemos experiencia en la prevención. Pero gestión... de lo que le entendí, usted no quiere que se esté fundando continuamente en organismos cada vez que hay un desastre, sino que haya uno ya en el tiempo. Esa es la idea. Está muy bien que exista. ¿Y que se quede? ¿Esa es la idea? No, que exista y que cada vez que haya un desastre no se cree otro, porque la norma lo dice. Si mañana hubiese un terremoto se crearía otro y este sería su régimen. ¿Y esto qué significa? Que salud, educación, transporte no tienen sino un rol, digamos, de acompañamiento y mucho menos protagónico respecto de esa institución. ¿La segunda objeción? La segunda objeción es una mirada de derechos. Esta es una reconstrucción que también está bien. Hay que reconstruir las pistas, hay que reconstruir los puentes, reencauzar los ríos, todo eso está perfecto, pero el primer ladrillo probablemente se ponga en 6, 8 meses, ¿no? Con suerte. Con suerte. Y en ese interín hay vidas, educación, salud, seguridad. Entonces, este proyecto también tiene que tener esa mirada, una mirada de derechos. Hay que reconstruir los servicios, hay que reconstruir los derechos. En realidad, para la Defensoría ese es el punto número 1. Pero en la práctica, ¿qué quiere decir? ¿Qué tendría que incluir el proyecto de ley para que ustedes se queden satisfechos y sepan que eso está cubierto? Para empezar, por ejemplo, ¿no? En las instancias de decisión no están esos ministerios. Está vivienda, está transportes, pero no está salud. Pero no es parte, entiendo el punto, pero no podríamos considerar que no es necesario porque es como evidente que ellos tienen que seguir ocupándose de la salud y la educación de la población, no importa si viven en una carpa o si viven en su casa. No creo que lo abandonen, ¿no? No, claro, que no estén no quiere decir que no vayan a hacer su trabajo, ¿no? Sí, desde luego, pero también con ese criterio tampoco tendría que estar vivienda, porque van a tener que seguir haciendo su trabajo. Sí, lo que pasa es que en este porque claro, ¿no? Porque vivienda tiene algo más que hacer de su tarea habitual, ¿no? Acá también, Patricia, tienen algo más que hacer. A ver, un ejemplo concreto, porque por ejemplo, creo que es mejor, sí, para que entendamos, ¿no? Sí, ejemplos concretos. El gobernador regional de Piura necesita 6 millones para tener 120 médicos permanentemente en Piura. 6 millones. ¿Cuál es la medida que se está tomando? Se va por semanas los médicos. El médico se demora un día en llegar, trabaja 3 días y el otro día en regresar. 6 millones, por último, perdamos los 6 millones. Pero es importante, esas son medidas que en este contexto tienen que tomarse. Piura tiene un hospital de complejidad 2 y tiene 1.800.000 habitantes. Hacer un hospital de mayor complejidad 4
costaría 200, 250 millones. Todo eso son situaciones que, digamos, en el mediano plazo, en las labores ordinarias no están. Esto es urgente. Estas son cosas urgentes que hay que realizar. Entonces, bueno, creo que tal vez lo que falta es que haya mayor discusión sobre qué cosa abarca eso que se está pidiendo. De repente están contemplados, no están especificados, como a mí me cuesta pensar que no está considerado que van a tener que hacer hospitales, o sea, o que van a tener que replantearlos, ¿no? Exacto, o que tienen que reponer colegios, o que incluso tienen que atender esa población en términos. Entonces, me cuesta pensar que eso no está en la lista. Entonces, ¿no? Estamos de acuerdo. Y la idea es que reforzar no eso, visibilizar. No habría problema en que se consiga. La tercera tiene que ver con la Contraloría General de la República. En primer lugar, la Contraloría General de la República es una institución de naturaleza constitucional, es decir, surge en la Constitución, no en una norma infraconstitucional, como es esta, ¿ya? Y tiene competencias alojadas y asignadas en la Constitución. Muy bien, ¿qué dice la norma? La norma dice lo siguiente: tu Contraloría me vas a acompañar concomitantemente en el proceso, cosa que está muy bien, y además con una auditora de carácter internacional, que en el Perú pues habrán 3 o 4 y dejamos de contar. Pero lo que me preocupa de esto no es eso. Lo que me preocupa es que lo que dice aquí es que en el futuro no me puedes volver a controlar. Tenemos que hacer una pausa, señor defensor del pueblo. El tema es importante, lo vamos a abordar después de una breve pausa. Son las 9:04, estamos conversando con el defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, quien ha venido a expresarnos 3 reparos generales sobre el proyecto de ley de la reconstrucción. Y lo que más le preocupa es que la Contraloría no puede ejercer un rol de control tanto de aspectos legales como de aspectos técnicos. Bueno, en realidad lo que más me preocupa es una visión de derecho, de los derechos de las personas, porque ese, digamos, es la mirada de la Defensoría. Pero concurrentemente nos preocupa también esta deficiencia que tiene la norma en lo relativo al control. Y ahí hay que señalar que la norma expresamente establece que... ¿Se puede acercar un poco más, por favor? Que la norma establece que la Contraloría no va a poder hacer sino solo un control de carácter formal, de carácter legal. Y concurrente, no exposto, concurrente, no después. Claro, no después. Prácticamente precluye ya su competencia para poder controlar después. El problema es que un control formal implica que no va a controlar la parte técnica de las obras, esto es dónde se va a ubicar la pista, el tamaño, la longitud. ¿Eso lo dice tal cual la ley? Lo dice tal cual en el artículo 7.4. ¿Qué dice? Pues nos sorprende que no se vea el fondo, ¿no? Bueno, dice lo siguiente: las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías que se ejecutan en el marco de la presente ley se someten al procedimiento excepcionales de control, con el fin de garantizar un control eficaz sin afectar el dinamismo de la ejecución. El control se realiza de manera simultánea y vinculante, sin lugar a control posterior. No hay control posterior. Está a cargo de la Contraloría General de la República a través de las empresas auditoras que con representación y afiliación, etcétera, etcétera. El control se concentra en el cumplimiento de la legalidad, más no en decisiones técnicas sobre las que tienen discrecionalidad los funcionarios. Ya, está claro. ¿Qué quiere decir? Que no tiene competencia en la parte técnica, la resistencia, la longitud, los materiales, nada de eso. ¿Queda a discrecionalidad del funcionario? Queda a discrecionalidad. Esto se puede corregir, hay que pensar bien. La idea es mejorar esto para que esto salga adelante. La pregunta es: ¿la Contraloría pero no puede... tiene las capacidades técnicas para decidir cosas de ingeniería? Bueno, evidentemente no es que tenga probablemente funcionario de planta, pero la idea es que contrate. Si sobre todo que se le está atribuyendo un fondo de 1.200 millones de soles específicamente para contratar supervisoras privadas. Más aún. Entonces podrían contratar ellos, tercerizar ingenieros, por decirlo. Y deberían hacerlo. Porque usted ha citado casos, ¿no?, que han construido con errores técnicos serios. Bueno, los hemos visto, los estamos viendo, Aldo. Ahora los estamos viendo en un contexto 200 puentes como el que estamos. No me parece que esta norma debería pasar como está,
para evitarnos futuros problemas. ¿Y por qué lo han hecho así? ¿Porque demoraba mucho, tal vez? ¿Tardaba bueno, mucho? Esa respuesta yo no la puedo dar, pero lo que sí... La dio Carlos Brus hace un rato, diciendo que si la Contraloría interviene durante la toma de las decisiones constructivas y ella es la que autoriza a los funcionarios que ejecuten, mal se le podría dar derecho después de inculpar a gente por haber hecho lo que ella autorizó a hacer. A ver, es lo que nos dijo Carlos Brus. Esa es la parte concurrente, no te... Hay dos acotaciones en mi parte. Primero, la Contraloría, cuando acompaña, no puede acompañar para avalar, porque no forma parte del Ejecutivo, es un organismo de control. Y si avala, ya no controla. De manera que ese concepto planteado por Carlos está bien, tiene toda la razón. Sin embargo, la Contraloría puede paralelamente hacer su control, y la idea es que en el futuro próximo la Contraloría tampoco se convierte en un valladar, en un obstáculo. Claro. No, eso no puede ser. Pero tampoco podemos nosotros cortar la posibilidad que ex post la Contraloría supervise. Vamos, hay un argumento para eso que me parece válido. Muchos proyectos que hoy día están siendo cuestionados salieron en su momento con la venia, la mirada concurrente y la aprobación de organismos de control que hoy día sabemos que estaban apañados, ¿no es cierto? Yo creo que por eso siempre cualquier control puede ser hecho ex post sin ningún problema, porque alguien puede terminar siendo corrompido también en el proyecto. Debería, ¿no? En el momento, sí, claro. Hoy día estamos viendo eso, ¿no? Que cuántas cosas han salido con la venia de los organismos reguladores. Que ahora dicen, ¿no?, que no se dieron cuenta. Exacto, y después sale que el presidente de Ocitrán estaba coimeado, por poner algún ejemplo. Bueno, ¿no? entonces estamos todos de acuerdo, debería... En todo caso, creo que se tiene que debatir y ver los alcances, ¿no? Estos son recomendaciones que se le han hecho llegar al gobierno, se le han hecho llegar al señor Zavala. Así es. Y que esperan sean debatidas e incluidas en la discusión del pleno. Claro, dada la celeridad, porque me hubiera gustado reunirme y conversar con él, dada la celeridad, hemos enviado un oficio, también lo hemos enviado al Congreso, para que tomen en consideración estas observaciones de la Defensoría. Ahora, la primera, la de la norma super, ellos no van a querer retroceder, evidentemente, porque esta norma lo avala la urgencia, ¿no? Lo que usted mencionó, que esta norma es como una norma super, una supernorma. Una supernorma. Y va a ser muy difícil que retrozcan esto, porque lo que ellos están tratando precisamente de dar una especie de norma tractor, ¿no? Que empuje todo esto, con locomotora. Aquí el punto nuestro es este. Una de las competencias de la Defensoría, tradicionalmente la Defensoría ha sido garante, promotor de derechos fundamentales. Hay dos funciones que, digamos que por razón de su juventud, la Defensoría no las ha promovido demasiado, que es la marcha administrativa del Estado y los servicios públicos. En este tema que plantea Aldo tiene directamente que ver con la marcha administrativa del Estado. Nosotros creemos que tiene que generarse institucionalidad, aunque sea de a pocos. Eso significa generar capacidades, competencias, memoria en los ministerios. En los ministerios, salud, transporte, educación, para la prevención, para la gestión del desastre y el post-desastre. Si nosotros vamos a estar creando instituciones a cada momento, eso va a ser muy difícil. En este contexto se justifica, porque creo que nadie va a cerrar los ojos y va a decir que no existe burocracia, que no existe laberinto burocrático, eso sería... No se necesita un director ejecutivo, nadie va a cerrar los ojos. Pero eso hay que equilibrarlo, hay que compaginarlo con generar institucionalidad. Todos hablamos de institucionalidad, pero cada vez que decimos... creemos institucionalidad y decimos, no, hay que crear otro, y no podemos multiplicar estos organismos. Hay otro reproche que usted hace, que es una mirada que no es descentralista, en la medida en que no se atribuye a los gobiernos subnacionales, según usted en este proyecto de ley, capacidad de decidir, solo de ejecutar. ¿Esto es correcto? No, exactamente. Nosotros decimos que deben participar en la misma línea de lo anterior. Los gobiernos subnacionales, el gobierno local, el gobierno regional, deben participar en el planeamiento y en algún nivel de decisión. Porque ¿quién mejor que los pobladores, que el gobernador, que el alcalde para conocer la realidad? Nuevamente le pongo un ejemplo. Yo estuve en Piura, fui a ver los albergues
y me entrevisté con los pobladores y me quedé sorprendido de la sabiduría del poblador. Usted ingresa a la carpa y el calor es de 40 grados. 40 grados para niños, ancianos, y los pobladores me decían: doctor Gutiérrez, tráiganos guayaquiles. Nosotros hacemos nuestras propias carpas. Nosotros sabemos cómo hacer para no morirnos de calor. Ellos saben cómo hacerlo. A eso me estoy refiriendo. Porque los climas son diferentes, los territorios son distintos y los pobladores conocen. No lo va a decidir una persona desde el escritorio. A eso apunta esa observación. Ahora, un colega me comenta aquí un colega suyo, un abogado, que la norma tiene esa fuerza súper precisamente porque es una ley orgánica. Tiene base y que las leyes orgánicas son más fuertes que las leyes comunes, normales. No sé, usted contéstele, ¿no? Yo le estoy corriendo la pregunta que me dice este señor. Me dice, tiene que ver que es una ley orgánica. La ley orgánica le da una fuerza especial. A ver, las leyes orgánicas no es que tengan una mayor jerarquía, son distintas. ¿Y por qué son distintas? Porque las leyes orgánicas son leyes de desarrollo constitucional. Por ejemplo, la Constitución habla del Poder Ejecutivo y esas normas respecto al Poder Ejecutivo tienen que desarrollarse en una norma de carácter infraconstitucional. Esa norma de carácter infraconstitucional que desarrolla una norma constitucional debe ser una ley orgánica. ¿Y por qué debe ser una ley orgánica? Porque tiene que tener una votación especial, pero no es que tenga jerarquía distinta. Una ley común y corriente, que tiene la misma jerarquía, no necesita ese tipo de votación. Esta no es una ley orgánica. Señor, no es una ley orgánica, definitivamente. Okay. Nos ha dicho hasta ahora lo que usted como defensor del pueblo plantea al Poder Ejecutivo. Ahora, yo quiero preguntarle como defensor del pueblo, cuando hayan ciudadanos que acudan a su despacho para decirles, me están echando de mi casa, no quieren que yo me quede acá pese a que tengo una posesión de hace 20 años, ¿qué va a contestarle, señor defensor, a esa gente que se prevé que va a ser, estamos hablando de cientos de miles de viviendas que van a ser desplazadas? Bueno, a ver, varias cosas. En primer lugar, la norma también recoge este tema y establece que no se van a poder contraponer ningún tipo de acciones legales, puntualmente amparos, no se van a poder contraponer contra esas decisiones. Por eso irán donde usted, justamente. En primer lugar, esa parte de la norma también va a ser cuestionada probablemente no por pocos, porque se está transgrediendo lo que técnicamente se llama la tutela jurisdiccional. Porque la gente vive donde vive no porque quiere vivir ahí, sino porque no tiene alternativa. Seamos claros en eso. La gente no vive en las riberas o vive al lado de determinadas situaciones de precariedad porque quiere vivir ahí. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo ayer lo escuché al presidente del Consejo de Ministros, por darles una alternativa. Claro. Porque si queremos hacer esto a la fuerza, tengamos claro que se vienen conflictos. Entonces tenemos que darle una alternativa. No se trata de sacarlos a la fuerza y a la mala, se trata de darles una alternativa. Y si esa es la idea del presidente del Consejo de Ministros, me parece muy bien. Pero también de impedir que ese hueco que deja alguien, porque lo pudiste reubicar, lo venga a ocupar alguien más, que ha sido la historia de nuestro país. Y no caen en la permisividad tampoco. Y la norma también recoge que hay que sancionar penalmente a los funcionarios que convaliden esa situación, y eso me parece también. Perfecto. Muchas gracias, señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por sus explicaciones sobre la carta que ha dirigido usted al primer ministro el viernes a propósito del proyecto de ley que será discutido hoy en nuestro Congreso. Hacemos una pausa y regresamos a Presión de Noticias. Gracias.